Señor Mazón, usted ha reconocido públicamente las equivocaciones que cometió, asumiendo su responsabilidad política y presentando su dimisión como presidente de la Generalitat. Sin embargo, nadie del Gobierno de España, empezando por Pedro Sánchez, ha hecho lo mismo que usted. Porque mi grupo tiene dicho en esta Cámara que Sánchez abandonó a los valencianos en medio de la catástrofe por un miserable cálculo político partidista, perpetrando así una auténtica inacción criminal de la que es responsable. Hoy al Grupo Parlamentario Vox le interesa conocer su opinión sobre lo que hizo y no hizo el Gobierno de Sánchez antes, durante y después de la catástrofe, porque su testimonio es fundamental para empezar a desbrozar esa parte de la verdad que el Gobierno de Sánchez y la izquierda no quieren que se sepa. Por eso le pregunto y le ruego, señor Mazón, le ruego que a cada una de mis preguntas, que son muchas, me conteste con un explícito sí o no. Bueno, lo intentaré. Antes del 29 de octubre, ¿considera usted que si hubieran estado hechas las obras hidráulicas necesarias en el Barranco del Pollo, la devastación sufrida ese día hubiera sido menor o no se hubiera producido? Absolutamente. No solamente sí, sino que es el mayor consenso que, es cierto, señor, en todo el cuerpo científico del país. Es cierto, señor Mazón, que la realización de esas obras fue rechazada por el Gobierno de Sánchez por considerar el ministerio que dirigía entonces Teresa Rivera que eran incompatibles con la ley de Huerta aprobada por el Consell de Ximo Puig y Compromís. Por la maldita ley de la Huerta. ¿Es cierto que el rechazo definitivo de la realización de esas obras lo fue en virtud de un posicionamiento ideológico y no de criterios técnicos que mayoritariamente coincidían en la necesidad urgente de realizarlas? Absolutamente, pero no solamente la ley de la Huerta, también el propio Consell de la Huerta, que perseguía a los agricultores dentro de una filosofía de ecologismo falso en el que el propio Compromís llegó a plantearse urbanizar el Turia, que salvó vidas. Bien, señor Mazón, durante la trágica jornada del 29 de octubre y en relación con los días inmediatos, ¿es cierto que el presidente del Gobierno le desaconsejó solicitar el nivel 3 de emergencia? Lo hizo públicamente todo el Gobierno de España. Bien, ¿considera ahora que el presidente del Gobierno quiso engañarle y lo logró? Desgraciadamente, cada vez que lo pienso estoy más convencido de ello. ¿Cree usted que el Gobierno eludió premeditadamente tomar el mando de la emergencia como debía haberlo hecho, sin necesidad de petición previa por parte del Gobierno autonómico, ya que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y la Ley de Seguridad Nacional así lo determinan en función de las características de la catástrofe y de la magnitud de los medios precisos a movilizar para dar respuesta a la misma? Pues yo lo que digo es que si tan evidente era lo que estaba ocurriendo, si tan evidente era que lo sabía todo el mundo menos la Generalitat, si tan evidente era que la Generalitat no estaba trabajando adecuadamente o que estaba zozobrando o que estaba dudando, la delegada de Gobierno, que está perfectamente habilitada por la ley para tomar el mando para salvar vidas, solo se me ocurre una reflexión. O no tomó el mando para que el Partido Popular pagara una tragedia, y no me quiero imaginar que eso sea así, o simplemente es que tenía tan poca información como los demás. En la medida en que pueda, señor Mazón, le ruego el sí o no, porque si no, no voy a tener tiempo de formularle todas las cuestiones que deseo. Disculpe. ¿Considera usted que, dada la magnitud de lo que estaba sucediendo, la movilización de medios necesaria y la actitud del Gobierno de España merecía algo más que el si quieren más ayuda que la pidan? Absolutamente, pero no creo que sea mi opinión. Creo que ha quedado suficientemente acreditado. Lo han dicho aquí incluso las víctimas. La lentitud, por decirlo suave, del Gobierno a la hora de reaccionar y demandar efectivos. Lo han dicho aquí las propias víctimas. ¿Considera usted que la actitud inhibitoria del Gobierno de Sánchez tiene que ver con la frase pronunciada por la ministra Morán en aquellos momentos cuando dijo aquello de «este es nuestro momento»? No sé si fue la ministra Morán. A la ministra Morán le hemos escuchado decir públicamente que en los primeros días de la emergencia decidió no cogerle el teléfono al vicepresidente de la reconstrucción, lo cual, un año después, me pasma. No sé si la frase
es nuestro momento que todos conocemos. No sé si fue la ministra Morán o fue una ministra. Desde luego fue una ministra sanchista, sin duda. Claro. Muy bien. A las 9 horas del día 29 de octubre, la delegada del Gobierno mantuvo en su sede una reunión de coordinación con todos los organismos y cuerpos dependientes de la Administración General del Estado. ¿Informó luego la delegada a alguna autoridad autonómica de las disposiciones adoptadas en dicha reunión? No tengo noticia de ello y me encantaría saber alguna vez si esa mañana en el Consejo de Ministros o en esa reunión a la que no fue invitada la Generalitat Valenciana, con total sorpresa cuando nos enteramos de la misma, si el informe famoso de Seguridad Nacional algún día lo vamos a conocer. ¿Se ratifica usted en que la EMET comunicó que la tormenta marcharía hacia Cuenca a partir de las 6 de la tarde y que así lo transmitió también la delegación del Gobierno? Absolutamente. ¿Considera usted que para garantizar la seguridad de las personas, la delegación del Gobierno debió cortar de inmediato el tráfico en la A3 tras conocer lo que estaba sucediendo en Utiel y, sin embargo, no lo hizo? Podía hacerlo, desde luego podía hacerlo. No necesitaba una orden del CECOPI ni de nadie de emergencias, como así ha declarado la propia delegada del Gobierno, que pueden actuar reactivamente. De hecho, algún tren sí que se paralizó, pero no nos dijeron por qué. Ahora, que no se cortara ninguna carretera, no entendemos por qué, no se nos ha explicado nunca. ¿Considera que la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la de su presidente fue diligente y clara durante aquel 29 de octubre? Yo no soy quien para llamar diligente o no, o negligente o no a nadie. Eso son catalogaciones que a mí no me corresponden, aunque veo que aquí algunas señorías sí que se atreven a decirlo de esa manera. Yo lo que le digo es que durante 2 horas y media no hubo la más mínima noticia sobre el aumento de caudales, que es lo que causó la grandísima y la inmensa mayoría de la grandísima tragedia que asoló a mi tierra. Por tanto, la Confederación Hidrográfica del Júcar o su presidente no dieron información exacta y en tiempo real al CECOPI de lo que estaba sucediendo en el Barranco del Pollo, ¿sí o no? Así lo dijimos al principio y hemos tenido que esperar 1 año para que se reconociera por fin públicamente. Un año en el que no hemos tenido más que silencio. Con ocasión del terremoto de Marruecos, el Gobierno dijo que después de una catástrofe, las primeras 72 horas son cruciales para hacer llegar todos los medios de auxilio y entonces obró en consecuencia. Así pues, ¿considera que Sánchez envió a Valencia en esas primeras 72 horas todos los medios humanos y materiales que eran necesarios para atender la enorme magnitud de lo ocurrido? No. Y los esperábamos, y no teníamos por qué pedirlos. ¿Considera, por tanto, que el Gobierno de Sánchez es responsable del miedo vivido en los pueblos durante las primeras noches a causa de los saqueos que se produjeron por no haber enviado allí de inmediato todos los efectivos militares y policiales que requería la situación del caos en la que estaban dichos pueblos? Hombre, yo en principio pienso que los responsables de los saqueos son los saqueadores, lógicamente. Lo que sí que considero es que el Gobierno podía haber enviado muchos más efectivos. De hecho, hubo muchos efectivos de toda España que reclamaron vivamente órdenes del Gobierno para poder trasladarse a Valencia y no fueron escuchados. Bien, ¿considera razonable que el Ministerio del Interior rechazara la oferta del Gobierno francés de enviar a Valencia de inmediato 200 bomberos voluntarios? ¿Perdón? ¿Puede repetir? ¿Considera razonable que el Ministerio de Interior rechazara la oferta del Gobierno francés de enviar a Valencia de inmediato 200 bomberos voluntarios? Si se produjo en esos términos, por supuesto que no. Es cierto. No conozco esa interlocución entre el Gobierno y... Muchas gracias. ¿Es cierto que en los primeros días siguientes a la catástrofe, en muchos pueblos afectados, los vecinos gritaban ¿dónde está el ejército? Sí, bueno, yo creo que eso es conocido por parte de todos. ¿Es cierto que el mando de la UME no pidió refuerzos militares hasta el 31 de octubre, es decir, hasta 48 horas después de producida la catástrofe? No conozco las informaciones internas, pero yo sí que recuerdo, ante la falta de efectivos, dirigirme a los miembros de la UME allí, diciendo si es que era necesario que directamente el presidente de la Generalitat solicitara más efectivos, y me dijeron que no era necesario. En cualquier caso dije, por favor, todos los efectivos que puedan hacerlo de oficio o pidiendo las instrucciones, por favor, hagan lo posible. Eso sí que recuerdo haberlo reiterado los primeros días. ¿Le pareció ofensivo que para tratar de excusar la pasividad del Gobierno, la ministra de Defensa dijera aquello de que el ejército no está para todos? Yo no di crédito a aquella frase. ¿Es cierto que durante los primeros días siguientes al 29 de octubre en muchos pueblos solo se hizo presente la ejemplar ayuda de los voluntarios? Junto con los efectivos que ya estaban desplegados desde las primeras horas, sí. ¿Considera usted indigno
que el presidente del Gobierno saliera huyendo de Paiporta, dejando abandonados allí a sus majestades los reyes? No soy yo quien debe calificar las actitudes de nadie, aunque veo que aquí hay mucha afición. Yo, desde luego, lo que sí que le puedo decir es que en Paiporta yo no me fui porque si no, yo me hubiera sentido un cobarde. Bien, ¿considera que el presidente del Gobierno, en el tiempo transcurrido desde aquel 29 de octubre, debía haber visitado al menos a algunos de los municipios más devastados, cosa que no ha hecho tras lo ocurrido en Paiporta? Coincido con su reflexión. ¿Considera injustificable que la ministra Teresa Rivera no se desplazara de inmediato a Valencia tras la catástrofe y que no lo haya hecho tampoco desde entonces? Hay tantas cosas de la ministra Rivera que no puedo comprender, esa entre otras, pero desde luego las relativas a su competencia con mayor motivo todavía. ¿Considera que el presidente del Gobierno debió asistir acompañando a sus majestades los reyes al funeral que se celebró en la Catedral de Valencia días después del 29 de octubre y, sin embargo, no lo hizo quizá temiendo que se repitiera con él lo sucedido en Paiporta? Yo lo hice. Durante días antes del 29 de octubre, todas las previsiones meteorológicas advertían de la llegada de una dana a España. En ese contexto, ¿le parece responsable que el presidente del Gobierno no aplazara su viaje a la India, ni Teresa Rivera su viaje a Bruselas, ni su secretario de Estado su viaje a Colombia, ni la directora general de Protección Civil su viaje a Brasil, de modo que todas esas autoridades se encontraban fuera de España en el momento de producirse la tragedia de Valencia? Bueno, todos esos responsables políticos y sus partidos me han acusado a mí de mantener mi agenda cuando ellos estaban mucho más lejos de Valencia. Bien, y ahora en el tiempo transcurrido desde el 29 de octubre del 2024 hasta hoy, ¿considera que el Gobierno de Sánchez está colaborando lealmente con la Administración Autonómica Valenciana en las tareas de reconstrucción? Radicalmente no. ¿Le ha negado el Gobierno de Sánchez a la Generalitat Valenciana el acceso a recursos financieros extraordinarios destinados a la tarea de reconstrucción? Como el FLA extraordinario, por supuesto que sí, y a las ayudas a fondo perdido, porque los valencianos nos vamos a tener que pagar todos nuestros colegios, todas nuestras carreteras, todos nuestros centros de salud, todos nuestros centros sociales simplemente a costa de deuda, los más endeudados de todo. Me parece uno de los mayores agravios y uno de los mayores castigos que jamás en el peor momento ha sufrido la comunidad valenciana. Me parece innombrable esta actitud. ¿Considera usted que el Gobierno de Sánchez está siendo ágil en la entrega de las ayudas prometidas por él a las víctimas de la riada? Radicalmente no. ¿Considera que el Gobierno de Sánchez, en materia de impuestos y política fiscal, está siendo sensible a la grave situación que siguen viviendo particulares, empresas y trabajadores autónomos como consecuencia de las pérdidas sufridas por motivo de lo ocurrido aquel 29 de octubre? No puedo concebir cómo durante todo este año los autónomos están pagando su cuota. No puedo concebir cómo los créditos del ICO son con intereses a devolver. No puedo concebir cómo hay gente que tiene sus viviendas como las tiene y se les obliga a pagar el IBI y no hay ninguna ayuda por parte del Gobierno. No puedo concebir que estén pagando impuestos por las ayudas del Gobierno. Incluso hasta nos han negado a la propia Generalitat Valenciana la exención de algunas ayudas que nosotros sí y en tiempo les hemos dado a los autónomos. No puedo comprender la inmoralidad de cobrar más dinero por las ayudas de los coches que la ayuda que se da en sí misma, tal y como las ha fabricado el Gobierno de España. No tiene pies ni cabeza y me parece un insulto a todos los afectados. ¿Considera usted razonable que un año después de la tragedia el Gobierno de Sánchez aún no haya dado paso alguno para la realización de las obras hidráulicas de seguridad que son urgentes y precisas en el Barranco del Pollo? Las únicas obras hidráulicas de todos los últimos años que se le recuerda a la Confederación Hidrográfica del Júcar son 8,8 millones para su propia sede. ¿Considera usted razonable que un año después de la tragedia la Confederación Hidrográfica del Júcar no haya perfeccionado sus alertas sobre el Barranco del Pollo, incorporando a él, por ejemplo, el mismo sistema de alerta temprana que dispone la Confederación Hidrográfica del Ebro en relación con crecidas en el caudal de dicho río? Con muchas horas de antelación, incluso con días, según algunos expertos, si hubiéramos tenido el sistema de atención y de alerta temprana que tiene el Ebro, se podían haber salvado vidas. Esto no lo digo yo, esto lo dice la unanimidad de la comunidad científica, meteorológica y gestora del Fondo de la Competencia Hidráulica. El Servicio de Atención Temprana, Teresa Rivera Dixit, no Carlos Mazón, salva vidas. Y no entiendo por qué sí que puede salvar vidas en el Ebro y no los puede salvar en Valencia.
Eso, junto con las obras, es lo que más y mejor, como todo el mundo y el consenso científico ha dicho, hubiera ayudado a mitigar. Yo creo que esto es una verdad que algunos no quieren asumir, no quieren escuchar, pero esta es una grandísima verdad. ¿Considera usted aceptable? Ha hecho ya una referencia antes a ello, pero lo tenía yo previsto preguntárselo en este momento. ¿Considera usted aceptable que la ministra Morán se haya jactado públicamente de no haber querido cogerle nunca el teléfono al que entonces era vicepresidente del Consell encargado de las tareas de reconstrucción, cuando éste pretendía establecer un clima de colaboración y diálogo con el Gobierno de Sánchez en beneficio de esa tarea de reconstrucción? Fue nombrado para eso. Para, a pesar del horrible clima político que estamos viviendo en España y especialmente en la Comunidad Valenciana, poder facilitar la máxima colaboración posible. Por eso apareció el perfil del teniente general Gam Pàmpols, al que siempre le agradeceré su esfuerzo. Pero sí, él hizo numerosos esfuerzos, no solo con la ministra Morán, sino con muchos representantes del Partido Socialista para poder poner en marcha una comisión mixta, para no tener dos planes, para poder colaborar, para poder sumar. Y me llama mucho la atención que gobernando un socialista en Canarias hubo una comisión mixta en solo 11 días y que aquí después de 12 meses no haya una comisión mixta y no haya una voluntad de colaboración. Pero ha dicho cosas la ministra Morán que nos han llamado más la atención, no solamente no cogerle el teléfono a quien está pidiendo ayuda del Gobierno, sino además ha llegado a decir que las ayudas del Gobierno no se están dando a tiempo porque los afectados no las piden bien. No salgo de mi asombro, la verdad. Sí, esa era una de las preguntas que yo tenía a continuación. Perdón. Era decirle sencillamente, ¿le parece inaceptable que el Gobierno de España, que el Gobierno de España esté culpando a las víctimas de no saber tramitar sus solicitudes de ayuda? Junto con freírles a impuestos. Muy bien. ¿Considera usted, dicho con todos los respetos, pero considera usted que la actuación de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana está siendo más la propia de una activista que la sépticamente requerida por el carácter institucional de su cargo? Afortunadamente no soy yo el que tiene que calificarlo, porque creo que cualquier observador imparcial podrá tener una imagen clara de esta cuestión. Muy bien. ¿Considera usted justo, que la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el Gobierno y la izquierda en general, estén dando una interlocución preferente solo a algunas asociaciones de víctimas que merecen el respeto de todos, naturalmente, en vez de hacerlo por igual con todas las asociaciones de víctimas legalmente constituidas? Yo lo he dicho siempre, lo he dicho en esta comisión y lo reitero, yo no concibo otro trato a las víctimas que el de estar abierto a recibirlas a todas y a cada una de ellas, en privado si prefieren, en público si lo quieren hacer público, en formato asociativo, en formato personal, en formato familiar. Yo he mirado a la cara a mucha gente que ha sufrido dramas extraordinarios y los he atendido, les he dado explicaciones, les he atendido siempre, pero nunca he rechazado a nadie. No he seleccionado unas víctimas u otras, no he seleccionado quiénes podían estar más cerca de mí u otras. Para mí todas las que deciden reaccionar de una manera o de otra, incluso increpándome, van a tener mi respeto. Lo que no tendrá nunca mi respeto es quien quieren manipular ese hecho. ¿Le sorprendió a usted, y es, en fin, respuesta esta de sí o no, le sorprendió a usted que el día 30, en medio de la tragedia y con las consecuencias ya vistas de lo que se había producido en Valencia, el Gobierno ordenara que se mantuviera el pleno de esta Cámara exclusivamente para perpetrar su asalto definitivo a Televisión Española? Esa mañana ya sí que se empezaba a tener constancia y conciencia de lo que estaba ocurriendo, había ocurrido y seguía ocurriendo en Valencia. Yo creo que esto nos sorprendió a toda España. Aunque la comparecencia solicitada del presidente del Gobierno y de varios ministros ante la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas tenía carácter voluntario, en su opinión, ¿considera que al menos el presidente del Gobierno debía haber comparecido ante esa comisión a fin de aportar su versión de lo ocurrido antes, durante y después de aquel trágico 29 de octubre, siquiera también como un acto de respeto a las víctimas? Yo lo habría hecho. Yo aquí no solamente he venido a comparecer, no siendo mi órgano natural de fiscalización, sino a tratar de responder a todas las preguntas de sus señorías. Yo creo que el pueblo valenciano y su máximo órgano legislativo al menos se merecía una reflexión al respecto. Usted, señor Mazón, ha asumido
responsabilidades políticas dimitiendo como presidente de la Generalitat. ¿Considera que el Gobierno de España y su presidente deben asumir responsabilidades políticas por sus actuaciones antes, durante y después del 29 de octubre? Eso les compete a ellos, pero yo lo que trato es de explicar las cosas como las vivimos para que cada uno saque sus consecuencias. Pues nada más por mi parte, salvo que usted desee hacer alguna otra consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, señora gracias, presidenta. señoría. Tenga por seguro que yo no voy a interrumpir al compareciente. Se imaginaba, como sí se imaginaba que otros grupos políticos sí lo iban a hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Mis primeras palabras son de respeto y de solidaridad a las víctimas y a las familias de la trágica dana que nos trae hoy aquí. El resto de grupos parlamentarios ha querido olvidar para qué estamos aquí, el objeto de esta comisión de investigación, que es averiguar la verdad que hizo el Gobierno de España en la gestión de la mayor tragedia natural de nuestra historia reciente, en España y en la Comunidad Valenciana. Y ustedes durante todo este tiempo han intentado ocultar esta verdad, manipular esta verdad o directamente borrar esta verdad, con bulos machistas como el que acabamos de escuchar, con mentiras y con mucho cálculo político, y tendremos tiempo en adelante para poder demostrarlo. Esta comisión tiene un objeto claro y una razón de ser: las víctimas del pasado 29 de octubre y junto a ellas todas las personas que viven en zonas vulnerables en nuestro país frente a inundaciones, para que podamos aportar soluciones y que esto no vuelva a ocurrir. El dolor de las familias es irreparable. No hay ninguna palabra de ningún grupo político de los que están hoy aquí que puede, de alguna manera, aliviar el dolor de las familias de las víctimas. Pero tenemos esa obligación, que no vuelva a ocurrir. Y ese es el objeto de esta comisión de investigación, que ustedes parece que han olvidado en el día de hoy. Averiguar qué pasó, qué hicimos mal todos. ¿O es que ustedes creen que solo falló la Generalitat Valenciana? ¿De verdad tienen ustedes el cuajo de decirle a los ciudadanos que solo falló la Comunidad Valenciana? ¿De verdad? ¿Que no había más administraciones involucradas en la gestión? ¿Solo el señor Mazón, señor Ibáñez? ¿Cree usted que solo falló el señor Mazón? ¿De verdad? Yo si quiere contesto. Mire, Si quiere contesto. No se interpelen, por favor, ya lo he dicho antes. nosotros hemos escuchado pedir perdón al señor Mazón, pero no hemos escuchado pedir perdón a ningún otro responsable público. Y ahora voy a poner negro sobre blanco algunas cuestiones. Algunas cuestiones. No ha pedido perdón nadie del Gobierno de España. Nadie, señor Ibáñez. Absolutamente nadie. No se ha escuchado ni una sola disculpa, ni un solo perdón. Y esto no iba solo de la Comunidad Valenciana, señor Soler. Esta tragedia afectó a muchas regiones de España, a 3 comunidades autónomas, a Castilla-La Mancha, Andalucía y, por supuesto, a la Comunidad Valenciana, a la provincia de Valencia, que es donde más daños tuvimos, sobre todo pérdidas humanas. Y cuando una tragedia afecta a más de una comunidad autónoma, lo que se espera es de todos que pidamos al Gobierno que actúe. Y la Ley Nacional de Protección Civil también habilita la posibilidad al Gobierno de España, cuando eso ocurre, para estar ahí. Y no estuvo. Esa es la realidad. No estuvo. Estuvo en el cálculo político. Y nunca pidió perdón el presidente del Gobierno, ni el resto del Gobierno, involucrado y responsable de la gestión de una tragedia natural como la que ocurrió. Aunque duela, tan solo si necesitan más recursos, más ayuda, que la pidan. Eso es lo único que va a quedar grabado en la historia de esta gestión en relación a Pedro Sánchez. Miren, hay muchas preguntas que tenemos que dar respuesta durante esta comisión de investigación. El presidente Mazón, el señor Mazón, hoy ha dado respuesta a muchas cuestiones que han planteado ustedes. Lo que pasa es que nada de lo que él vaya a decir a ustedes les va a satisfacer, porque ustedes tienen otro objetivo. Pero la verdad, precisamente, es averiguar por qué no se hicieron las obras en el Barranco del Pollo. Como acreditan todos los expertos que han pasado por el Senado, hubiesen salvado vidas. Y a eso a ustedes no le merece ni tan solo unos segundos en su intervención. ¿Qué razones fueron las que el Consell de la Huerta puso encima de la mesa para bloquear aquellas infraestructuras? ¿Por qué a las 9 de la mañana, el día 29 de octubre, la delegada del Gobierno convocó a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no invitó a la Generalitat Valenciana
¿Por qué el informe de seguridad nacional que aquella mañana se emitió no se compartió con nadie? Eso no les interesa tampoco al señor Rufián, que parece que solamente le interesa su discurso y se ha tenido que marchar, al que después también me referiré. Pero no han hablado ustedes de las carreteras de titularidad nacional, titularidad del Estado, que en nivel 1 puede perfectamente cerrar la delegada del Gobierno, y en nivel 2. Mi mujer paseaba aquel día con su coche yendo a trabajar por la pista de Silla aquella mañana. En nivel 2. Aquella misma mañana. ¿A ustedes no les preocupa por qué la EMET falló estrepitosamente en todas sus predicciones, sin asumir una sola responsabilidad política, protegiendo a quien dirigía la EMET, porque les protegía a ustedes? Tampoco han dicho nada del por qué, con toda esa información que ustedes dicen se tenía, hubo trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar que aquella tarde se fueron a casa y no se quedaron trabajando en la mayor emergencia, en la mayor tragedia que hemos vivido en la Comunidad Valenciana, en la demarcación del Júcar. A pesar de que la señora Bernabé afirmó que la sala 24 horas estaba en alerta. Hay un audio a las 11:30 de la mañana. Está controlando y monitorizando todos los espacios la Confederación Hidrográfica. ¿Qué es lo que estaba monitorizando? Si resulta que no tenía información. Cuando venga a la comisión se lo preguntaremos, si es que viene, porque ustedes van a bloquear a los 10 o 12. Sí, usted mismo ha bloqueado durante meses esta comisión porque no quería que viniese Pedro Sánchez a comparecer. Sí, porque practican el señor Rufián y algunos la mamporrería con el señor Sánchez. Eso es lo que practican ustedes, señor Ibáñez. Sí. Sí. Silencio, por favor, no interrumpan. No se interrumpan, por favor. ¿Por qué no se informó a nadie de la evolución del Barranco del Pollo? Es algo recurrente. Se ha dicho en todas estas sesiones de comisión, también en la comisión Les Corts, en los medios de comunicación. No, hay 2 horas y media de vacío informativo, señor Ibáñez. 2 horas y media. Yo sé que a usted no le interesa. O que usted quiere confundir efectivamente una alerta meteorológica con una alerta hidrológica. Es posible que usted quiera confundirlo o le interese. ¿Conmigo o al señor Mazón? Señor Ibáñez, Pues, señor guarde Ibáñez, silencio, por mire, favor. No me interroga a mí. Señor Ibáñez, le tengo aquí. Señor Mazón, faltaba usted. se ha Haga el favor dirigido- de no interrumpir. Señor Sánchez, Sí. por favor, diríjase. Usted tiene habilidad parlamentaria para poder hacer lo mismo dirigiéndose al señor Mazón, supongo. Entonces, no me lo ponga difícil, ¿vale? Sí, simplemente, señor Ibáñez, yo simplemente le tengo a usted al lado. Usted ha interpelado a mi grupo Señor en muchas Sánchez, ocasiones. diríjase, por Entonces, favor, al comprenda señor Mazón. que me pueda referir a algunas cuestiones que usted ha planteado en su intervención que, desde luego, no se corresponden con la realidad, como ahora demostraré. Pero lo cierto es que aquel mismo día la delegada del Gobierno a las 11:30 de la mañana trasladó falsa seguridad al afirmar que a las 6 de la tarde la alerta tenía su fin y que efectivamente las precipitaciones se alejaban de nuestro territorio. Esa es una realidad, es un hecho objetivo. Tengo el audio, si quieren se lo pongo. Si quieren se lo pongo porque tengo el audio, he tenido a bien saber exactamente qué dijo aquella mañana la delegada del Gobierno. Pero claro, una vez más, aquí en esta comisión y en otras muchas, el socialismo practica eso de la corrupción de la causa noble, que es hacer o decir cosas que si las hace otro están mal, pero si las hace uno, como es de los buenos, está justificado, que es lo que ustedes están haciendo precisamente hoy aquí. Insisto en que no han pedido perdón, no han pedido disculpas a nadie por no informar aquella tarde, por ejemplo, como antes decía. Yo intento imaginarme la sala del CECOPI. Lo intento. Intento imaginarme a la delegada del Gobierno conectada, intento imaginarme también al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar conectado, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar con todas esas cámaras que hay allí, en donde trabaja, con toda esa información y escuchando el desarrollo del CECOPI, supuestamente, según la delegada del Gobierno, con toda esa información que estaba siendo monitorizada y con toda esa información allí sentado escuchando. Y no decir que durante esas 2 horas y media, hasta las 18:43 o 45 de la tarde,
había una evolución del caudal del Barranco del Pollo que efectivamente bajaba hacia abajo y que podía impactar, como así fue, en municipios. Me lo quiero imaginar. No sé si es negligencia, incompetencia, lo del señor Polo. Efectivamente, ustedes le mantienen ahí, porque si no, obviamente, tiraría de la manta. Dudo que el señor Polo no le enviase ningún mensaje ni llamase a la delegada del Gobierno, conectada también telemáticamente en el CECOPI, para decirle, Pilar, lo que viene, según lo que estoy viendo aquí, a no ser de que no lo quisiera ver. Yo intento imaginarme esa escena y realmente me preocupa. Me preocupa porque no quiero pensar que ya a esa hora de la tarde alguien pudiese estar pensando en cálculo político. Y como no lo quiero pensar, pues quiero creer otra cosa. Antes hemos hablado de la emergencia nacional en otras ocasiones. No la pidió el señor Mazón, es cierto. El señor Paje tampoco, y hubo muertos en Letour. El señor Paje tampoco solicitó la emergencia nacional. Los dos cometieron el mismo error, fiarse de Pedro Sánchez. El mismo error. Pero hay preguntas que yo le quisiera hacer al señor Mazón hoy aquí. Espero que las pueda contestar. ¿Por qué el ejército tardó 96 horas en llegar? ¿Por qué la Policía Nacional, que estaba a 10 kilómetros esperando una orden, tardó tanto la orden en llegar? ¿Por qué los voluntarios llegaron antes que el Gobierno de España? ¿Por qué los voluntarios llegaron antes que el ejército, que la Policía Nacional? ¿Y por qué los responsables de informar acusan a quienes ellos mismos debían informar? Es decir, el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Nosotros lo vamos a investigar. No piensen ustedes que porque hayan manipulado el listado de comparecientes de esta comisión de investigación, no lo vamos a hacer. Lo vamos a investigar. Y vamos a investigar por qué Marlaska rechazó la ayuda del ministro francés, y espero contar también con el apoyo de algunos grupos políticos. Cuando el ministro francés salió en medios de comunicación diciendo, pues hemos ofrecido los bomberos, pero los bomberos no fueron recepcionados por el Gobierno de España. Espero que ustedes también estén ahí para investigar eso, en las primeras horas, cuando más importante es la ayuda. Y también vamos a investigar por qué un año después no tenemos todavía sistema de alerta temprana. Un año después. No es que no lo tuviésemos entonces, es que un año después no lo tenemos todavía. Y espero que también nos ayuden a investigar por qué aquella misma mañana la directora general de Protección Civil, que se ha hecho famosa ahora con los incendios, cogió un avión para Brasil. ¿Ustedes saben las competencias que tiene la directora general de Protección Civil en España? Aquella misma mañana cogió un vuelo para Brasil, pero a ustedes no les interesa, al señor Rufián tampoco. Una directora que sigue en su cargo, como todo el Gobierno de España. Porque, claro, aquí solo falló la Generalitat y el señor Mazón. Aquí nadie más falló. Lamentablemente, esa tesis no se la cree nadie. Del señor Rufián, al cual me he referido antes, venir a mentir a sede parlamentaria, pero que además ustedes le aplaudan. Señor Sánchez, tiene que dirigirse al compareciente. Insisto, Mire, haga lo mismo, pero dirigiéndose al compareciente. Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del sistema de avisos a la población Red Alerta 2021. Pliego, es lo que ha enseñado el señor Rufián. No hay ningún protocolo de actuación, no hay ningún protocolo de funcionamiento del ESALERT. Venir a mentir a sede parlamentaria para simplemente conseguir un post en Instagram o en Twitter o un pequeño corte de 30 segundos en La Revuelta no es de recibo, y menos con un tema tan sensible como este. Hay una cosa que es real. Sabemos las llamadas del presidente Mazón. Sabemos con quién comió. Sí. ¿Y dónde estuvo? Lo que no sabemos es ni las llamadas del presidente del Gobierno, ni con quién comió, ni con quién cenó, ni del secretario de Estado de Medio Ambiente, ni de la directora general del Agua, ni del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni de la delegada del Gobierno. No tenemos ni una sola llamada. No sabemos a quién llamó y a quién no llamó. Algo tendrá que ver la delegada del Gobierno en esta gestión. ¿O no? ¿O no?
¿O no? Señora Poblador, por favor. Señor Mazón, permítame que tenga un capítulo especial con la señora Rivera, una señora que apareció el día 29 a las 11 de la noche, ¿no? A las 9 de la noche, con su primer mensaje, aproximadamente, un poquito antes de las 9 de la noche, con un texto que se ha revelado y que no voy a transcribir porque me parece indignante, que a las casi 9 de la noche la responsable de los cauces de los ríos, de si había sistemas de alerta temprana o no, que no había, de la limpieza de los cauces, de los barrancos, de la gestión del todo el dominio público hidráulico español, tuviese su primera toma de contacto con usted a las 9 de la noche. Y que un año después, y esto espero que lo valore, y que un año después aparezca en escena de nuevo para decir que no se planificaron bien las obras del Barranco del Pollo, que hubiesen salvado vidas. Un año después. La señora Rivera que no se ha dignado a pisar Valencia, pero a ustedes no les interesa. Aparece un año después para decir que erraron, que fallaron en la planificación de las obras del Barranco del Pollo. Eso no les va a interesar a ninguno de ustedes. No les va a interesar nada. Y a eso, al señor Rufián, si estuviese aquí, se lo diría, señor Ibáñez, señora Micó, señor Soler. A eso se le llama complicidad, cálculo político y, en el caso de alguno de ustedes, algo más. Voy a ir terminando para que el señor Mazón pueda tener la oportunidad de contestar a algunas preguntas que he planteado y algunas dudas que he planteado. No sin antes decirles que antes se ha referido la señora Sagastizábal a la inundación de Bilbao. En 48 horas, Felipe González en el año 83 mandó 10.000 efectivos, 10.000 efectivos, 10.000 efectivos del Ejército en 48 horas. Felipe González en aquel momento estaba pensando en las víctimas. No estaba pensando en hacer cálculo político. Señor Mazón. Perdón, la palabra la doy yo, no el señor Sánchez, cuando quiera. Tiene usted 3 minutos para contestar. Una cosa es el Barranco del Pollo por la mañana y otra cosa es el Barranco del Pollo por la tarde. Con un arte que no voy a calificar, mezclar una alerta hidrológica con una alerta pluviométrica es engañar a la gente y, por tanto, es confundir a las víctimas. El Barranco del Pollo por la mañana, de 0, creció hasta 200. Y ahí se decretó la alerta hidrológica, que no tiene nada que ver con una alerta pluviométrica. Y a partir de ese momento, la Confederación sí que informó por la mañana. De 200 bajó hasta prácticamente 0. El problema fue la tarde, porque la tarde, hasta las 7 de la tarde, nos informó que había llegado a 1.600. El problema de esto es enorme. Primero, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar incumplió su propio protocolo, que tenía la obligación de, a partir de 150, avisar. En el entorno del mediodía, la Confederación Hidrográfica del Júcar decía que lo que pudiera ocurrir en el Júcar, el propio Júcar lo podría absorber y además estaba en descendente, Río Magro. Barranco del Pollo estaba prácticamente seco. Aemet, a las 6 de la tarde, el temporal se desplazaba hacia la serranía de Cuenca. El único foco era el de Utiel. Todo lo que había ocurrido por la mañana estaba disipado, estaba descendiente. No son palabras mías, son palabras de las agencias oficiales y acreditadas del Gobierno de España. Nos encaminábamos a una tarde de una gota fría más de las que habíamos vivido en numerosas ocasiones en la Comunitat Valenciana, con el único foco de Utiel, donde ya se habían tomado todas las medidas necesarias, convocado el CECOPI, movilizado a la UME, están en contacto con las autoridades locales. Y durante todo ese día, no solamente fue el ESALER, 22.000 SMS, 6.000 correos electrónicos, los preparativos técnicos de todos los servicios de emergencias de la Generalitat Valenciana para un tipo de alerta, para un tipo de emergencia, que era la que se nos trasladaba. La Generalitat no se inventa el parte meteorológico, le viene dado. La Generalitat no se inventa las partes de los caudales ni de los cauces.
ni de los ríos, ni de los barrancos, le viene dado. En función de esa información se puede trabajar. Y relatos como los que se han tratado de producir aquí, que son los que estamos viendo durante demasiado tiempo, para mí lo único que hacen es sí que faltar al respeto a las víctimas, que sigo sin entender cómo se las ha vetado a muchas de ellas en este Congreso de los Diputados. Nada más y muchas gracias.